Apreciados amigos de nuestro programa El Amor que Vale, quiero compartir con usted varios principios que le ayudarán a descubrir su don espiritual. Primero, el principio de la iluminación. Verá, el Santo Espíritu de Dios que está en usted iluminará su mente. Esta es la parte mística de este asunto. Quiero decir, no hay una fórmula matemática. El Espíritu Santo de Dios empezará a hablar a su corazón. Así lo hizo cuando me llamó para que predicara su palabra. Ese es el ministerio de iluminación. Segundo, el principio del gozo. Cuando usted siente que el Espíritu de Dios lo mueve a que haga algo, eso es iluminación, y usted lo hace, va a sentir gozo. De paso le diré que sea que lo note o no en mi voz, yo siento gozo en hacer lo que estoy haciendo este momento, predicar la palabra de Dios. Siento mucho gozo predicando, y usted tiene que preguntarse a usted mismo, ¿qué es lo que en realidad me gozo en hacerlo? ¿Ha escuchado el relato de la escuela para animales? El caso es que los animales tenían una escuela en donde se les enseñaba a correr, a trepar, a volar y a nadar. Y cuando el pato ingresó en esa escuela, era formidable nadando. Volando no era tan bueno, y era muy malo para trepar y correr. Así que como era muy bueno nadando, no le dieron clases de natación, y más bien lo pusieron en la pista atlética para que corriera y corriera y corriera. Después de un tiempo, se volvió pésimo nadando, y su correr no mejoró. El águila también entró a la escuela, y era fantástico verle ascendiendo y alcanzando la copa de los árboles. Pero dijeron que no lo estaba haciendo en la forma correcta. Así que le llamaron la atención por eso y le ordenaron que recibiera lecciones de natación. Al águila no le gustó recibir esas lecciones y se volvió rebelde, por lo que le expulsaron de la escuela. Luego vino a la escuela el conejo, quien era increíble corriendo. De hecho, le encantaba correr, pero no era tan bueno en el resto de cosas. Era malo nadando y no le gustaban las clases de natación. Tampoco le gustaba el trepar a los árboles, y después de unos días, el pobre conejo tuvo un ataque de nervios. Luego vino la tortuga. Uno debe sentir pena por la tortuga. No podía correr, no podía nadar, no podía volar, no podía trepar, y los animales dijeron, ¿qué de bueno puede hacer la tortuga? Así que le quitaron su caparazón para que fuera un poco más rápida caminando, hasta cuando un caballo la pisó. Y ese fue el final de la pobre tortuga. Al fin de cuentas, la escuela para animales fue un completo fracaso. Usted dirá, pero eso es ridículo. Mi amigo, eso es exactamente lo que estamos tratando de hacer en las iglesias en nuestros días. En vez de dejar que las personas hagan aquello para lo cual Dios les ha equipado y les ha otorgado un don, tratamos de frenarlas en las áreas en las cuales son fuertes y de inflarlas en algunas áreas para las cuales no tienen ningún don. Dios le ha dado a usted un don particular y va a descubrir que recibirá iluminación sobre su don espiritual y experimentará gozo al utilizar su don. Tercero, el principio del ánimo. Usted encontrará a otras personas animándole en su don espiritual. ¿Por qué? Porque ellos son bendecidos por su don. Fue maravilloso para mí cuando era un jovencito en la iglesia y yo rendí mi vida para hacer lo que el Señor Jesús quisiera que yo haga. Escribí en un pedazo de papel, aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras que yo haga. Y ellos me pidieron que fuera el pastor para la semana juvenil. ¿Se puede imaginar eso? Yo no era un buen estudiante. Inteligente, pero no era un buen estudiante. Ni siquiera recuerdo si llevaba libros a la casa para estudiar. Y si algo no lo entendía durante las clases, pues fingía haberlo entendido.
y así pasaba con calificaciones promedio. La última cosa que se me hubiera ocurrido pensar era que me pidieran predicar durante la semana juvenil, y ahí estaba yo, petrificado. Pero prediqué. Y la gente después vino a decirme, me bendijo lo que dijiste. Estuvo bueno. Debes predicar otra vez. Al principio pensé que me lo decían por pura cortesía. Seguramente no dije nada bueno, pero continuaron felicitándome y eso me gustó. Si un predicador le dice, no me gusta que me digan que prediqué bien, mi amigo, esa es una mentira. Quiero decir, cuando a usted le animan, eso ayuda. Entonces hay iluminación, hay gozo y hay ánimo. Cuarto, el principio de la participación compartida. Romanos 12, versos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Eso es, no todos hacen el mismo trabajo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Ahora necesitamos aprender que cuando nos presentamos nosotros mismos a Jesús, también nos presentamos el uno al otro. Debe haber una participación compartida. Cuando usted pertenece a Cristo, también me pertenece a mí. Y cuando yo pertenezco a Jesús, también le pertenezco a usted. Recuerde que la iglesia es su cuerpo, no es una organización con Jesucristo como presidente. Es un cuerpo con Jesucristo como la cabeza y todos nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y es la arrogancia, la presunción y el orgullo lo que nos divide. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos une. Así, cuando descubrimos nuestro don, debe haber una participación compartida. Ahora, los dones de todos no son tan obvios. Quiero decir, usted está escuchando por medio de mi voz lo que tengo en mi mente, no lo que tengo en mi hígado. ¿No es cierto? Usted no está pensando, el hígado del pastor está funcionando bien este momento. No. Pero déjeme decirle que si mi hígado no estuviera funcionando bien, yo no estaría predicando en este programa. Verá, en cada iglesia cristiana evangélica hay miembros que hacen distintos trabajos, personas a las cuales ni siquiera las vemos, pero ellas tienen una participación compartida. Y cada don ha sido dado para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Y si usted no está haciendo lo que debe, si usted es un miembro de la iglesia que no está cumpliendo el propósito para el cual Dios le ha puesto en la iglesia, usted está haciendo daño y es peligroso para el cuerpo, quien quiera que usted sea. Cuando era pastor de la iglesia, a veces me preguntaban, ¿cuántos miembros activos hay en su iglesia, pastor? Mi amigo, todos son activos. Algunos destruyen y otros construyen, pero todos son activos. Dios le puso a usted en su cuerpo como Él quiso, y debe haber participación compartida. Nadie tiene todos los dones, cada uno tiene por lo menos un don, y somos dependientes los unos de los otros. Dios nos hizo diferentes a fin de poder hacernos uno. Quinto, el principio de la activación específica. Por favor, leamos Romanos 12, versículos del 6 al 9. Ahora el apóstol llega a un tipo de por lo tanto. Él está hablando de todas estas cosas que van antes de lo siguiente. Usted sabe, nosotros nos presentamos a Él y Él renueva nuestra mente y entonces nos encontramos a nosotros mismos operando en el cuerpo. Ahora Él dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, o sea, según el carisma que nos es dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia.
con alegría. Aquí él menciona 7 dones y dice, pónganse las pilas, estén activos. ¿Usted quiere saber cuál es su don? Bien, simplemente escoja uno que piensa puede ser su don y póngase a trabajar. Es difícil dirigir a un buque que no se mueve. No se siente simplemente allí. Usted va a descubrir su don cuando esté ocupado. Él dice, profecía. Úsese conforme a la medida de la fe. Es decir, usted puede tener no mucha fe, pero la tiene conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tome lo que tiene y póngalo a trabajar. Leamos una vez más rápidamente estos 7 dones. Veamos si puede detectar el suyo. 7 dones aquí mismo. Primera de Corintios capítulo 12 menciona más dones, pero aquí en Romanos 12, primeramente habla acerca de la profecía en el versículo 6. ¿Lo ve usted? Mírelo, bien. ¿Qué es profecía? El don de profecía es declarar la verdad. Si usted tiene el don de profecía, se encontrará, por ejemplo, sirviendo en el ministerio de las prisiones, trabajo misionero. Se verá quizás enseñando una clase, pero usted se va a encontrar enseñando. Usted va a tener un deseo de poner persuasión y será persuasivo. Y usted moverá a las personas a la acción. Y luego menciona en el versículo 7, servicio. Esa es otra palabra para el ministerio. Y usted va a encontrarse, si ese es su don, haciendo lo que tantas personas hacen tras bambalinas en las iglesias. Y eso es satisfacer necesidades espirituales de una manera práctica. Es trabajo dentro de la iglesia, en actividades de acuerdo al don que tiene. Ayer asistí a un programa de actividades. 2 de mis nietos estaban jugando baloncesto. Allí se fue todo el día sábado. Pero fui a estos juegos de baloncesto y me bendijo tanto ver a esos entrenadores allí, ver a esas personas que trabajan para que estos niños desarrollen carácter. La escuela dominical es el aula, el programa de actividades es el laboratorio donde pone la enseñanza en práctica, y qué cosa tan maravillosa es cuando cada uno cumple con su don de servicio. Y luego menciona el don de enseñar. Mire el versículo 7. Si usted tiene este don, deseará clarificar la verdad. Es decir, usted tendrá un deseo de investigar las cosas y validar la verdad que es presentada. Y tendrá una mente interrogatoria y será usado en la escuela dominical y será usado en las organizaciones misioneras, en estudios bíblicos en los hogares, escuelas vacacionales y así por el estilo. Y después menciona la exhortación en el versículo 8. ¿Qué es exhortación? Es el deseo de estimular a las personas en su fe, para exhortarlas a amar mejor a Jesús. Y si usted tiene ese don, va a disfrutar la consejería personal. Usted quizás va a estar en el ministerio de música, o quizás en visitación, buscando a los que están perdidos o descarriados, ganando almas. El ministerio de motivación. Eso es exhortación. Y luego menciona repartir o dar. A todos se nos manda dar, pero algunas personas tienen el don de dar. ¿Y qué es eso? Es la motivación de encomendar a otros los recursos personales para que la obra de Dios pueda continuar. Sabe tomar decisiones buenas para satisfacer necesidades inmediatas. Usted tiene cuidado al dar, pero está deseoso de dar y tiene la habilidad de acumular y dispersar los recursos. Y hay personas en nuestras iglesias que tienen el don de dar. Y doy gracias a Dios por eso. Y continúa en el versículo 8 con presidir. Quizá ese sea su don. Es el de motivar, no el de mandar. Es coordinar las cosas y ayudar a las personas a ver todo el panorama y moverlos hacia esa visión. Coordinar las actividades de otros para una meta común, para la gloria de Dios.
Y ese es el don de presidir, dirigir, ponerse de pie ante otros. Una persona que tiene este don también tiene el don de visión. Él ve hacia donde debemos ir y empieza a llevar y a motivar a las personas hacia eso. Luego tenemos el don de misericordia. Quizá ese sea su don. ¿O cuán necesario es ese don? Mire el versículo 8. ¿Cuál es el don de misericordia? Usted se identifica con las personas y consuela a los que están en dolor. Ahora llegamos a la última cosa. Después de haber una actividad donde usted realmente se ha ocupado, va a darse cuenta que todo empezará a calzar. Por favor, regresemos al versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Habrá la confirmación evidente. Usted comprobará cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo comprobará en su propio corazón. Tendrá esa confirmación y usted dirá, ese es mi don espiritual. Y una vez que usted llegue, primero, acéptese a sí mismo. Segundo, empiece a ser usted mismo. Tercero, comience a entregarse. Y cuando usted se acepte, sea usted mismo y se dé a sí mismo amigo, entonces será bendecido. Dios se glorifica y la iglesia se fortalece. ¿Qué pasaría, amigo, si los creyentes en las iglesias cristianas, es decir, todos nosotros, dejáramos de ser calentadores de bancas? Porque muchos lo son, calentadores de bancas. ¿Qué pasaría si usted se presenta como sacrificio vivo y tuviera una transformación espiritual? Y luego hace una consideración solemne. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe cuál es el problema con muchos de nosotros? Los ganchos de carne. No queremos estar atados. Usted dice, bueno, deje que otro lo haga. Cuando estuve en Londres fui a ver las joyas de la corona. Le dije al guardia, deseo ver el diamante de Curano, porque había leído de este, así que di el diamante de Curano. Este diamante es de 186 quilates. Señoras, esa sí que es una piedra preciosa. Y en ese tiempo ellos dijeron que costaba la mitad de todos los gastos diarios del mundo. Esto fue antes de que fuese cortado y se lo diera forma. Está en las joyas de la corona. Le fue dado a la reina Victoria por un príncipe de Punjab, un jovencito que lo tenía en su posesión. Él se lo dio a la reina de Inglaterra. Después, este príncipe de Punjab se convirtió en un hombre. Él fue a la torre donde guardan las joyas y dijo, quiero ver el diamante. En ese entonces él era ya un hombre. Lo había regalado cuando era un niño. Ellos se preguntaron, ¿qué querrá? ¿Querrá que se lo devuelvan? ¿Va a pedir que se lo regresen? Y sacaron ese diamante porque él fue el que lo obsequió. Él dijo, podrían ponerlo en mis manos. Y ellos pensaron, oh no, pero lo pusieron en sus manos. Y entonces él se volvió y dijo a la reina que estaba allí, cuando era un niño le di esto, pero tenía la mente de un niño. No entendía completamente todo lo que estaba haciendo. Ahora, como un hombre, entendiendo más el valor total de este diamante, una vez más quiero regalárselo. Cuando oí eso, dije, Señor, tú sabes, cuando era un niño, di mi corazón a Jesús. Y ahora soy un hombre. Yo no entendía todo lo que estaba haciendo, mas fue de corazón. Pero una vez más, quiero darte mi vida. ¿No se siente así a veces? Señor, por tus misericordias, me presento como un sacrificio vivo. Y cuando lo hace, ese es el primer paso para descubrir su don espiritual. Quiero que lo haga. Estará tan feliz de haberlo hecho.
Hay otros de ustedes que no son salvos. Usted no puede presentarse hasta que no se presente como un pecador que necesita ser salvo y diga, Señor Jesús, tú moriste para salvarme y prometes salvarme. Me entrego a ti y sálvame. Hemos estado hablando de cómo descubrir su don espiritual, pero a